Hola, bienvenidos al Filo Afilado Profesional nuevamente. Yo soy Mauricio Guerrero y en este video les voy a enseñar cómo corregir la línea de corte de un machete. Préstenme pues atención que esto que les voy a enseñar acá no solamente sirve para un machete, sino para cuchillos, navajas y hasta cuchillas. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a corregir estos golpes que hay acá, o en su defecto el típico cuchillo carnicero que parece un puente, sí, que es como un arco, como un túnel, como un arco para tirar flechas, como un arco iris, como un tacón, sí. ¿Por qué? Debido al mal uso de la chaira. ¿Qué pasa? Si tienes un cuchillo tipo tacón, ¿sí? De esos que son con una punta acá y que el resto del cuchillo queda en el aire y por aquí vuelve y toca, ¿qué vas a hacer? Lo que tú vas a hacer es que como ya tienes, el cuchillo ya está arqueado, ¿sí? Ya hay una parte donde el cuchillo está arqueado. Si yo tengo el tacón en este lado y el cuchillo me está quedando así, él viene y apoya ya por acá, porque yo tengo el tacón aquí y entonces aquí me queda este hueco y él ya viene a tocar es acá. Lo primero que yo tengo que eliminar es ese taconcito, ¿sí? Esa puntica que hay aquí que me mantiene el cuchillo elevado. Tengo que irla eliminando gradualmente hasta que el cuchillo se asiente, ¿sí? Entonces tú vas a mirar, lo vas a poner con una fuente de luz en este lado o en el otro, en cualquiera de los dos lados debe haber una fuente de luz. Lo apoyas sobre una superficie plana y vas a mirar qué tanto atraviesa la luz por debajo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Si tu cuchillo no es recto completamente, sino que tiene una puntica aquí que es arqueada, entonces tú vas a hacer esto, lo vas a llevar a la punta y lo devuelves y vas a mirar en qué parte el cuchillo te sigue haciendo un movimiento así como si estuviera bailando sobre algo, ¿sí? Y donde tú veas que el cuchillo te esté haciendo como ese movimiento, justamente en ese punto debes eliminar para que el cuchillo cuando asiente quede completamente paralelo a la superficie, ya que es justamente esa razón, por esa causa, que muchas veces cuando estamos utilizando, por ejemplo, el cuchillo en la cocina para cortar, hay partes de los alimentos que nos quedan pegados, sí, que no quedan separados completamente, sino que, por ejemplo, si es carne o si es un vegetal, etcétera, él queda cortado por partes y hay partes donde quedan unidos y no se despega, sino que tenemos que coger y deslizar el cuchillo así hasta de la punta hacia atrás para poder cortar. Sí, eso pasa justamente por esos espacios que hay en el cuchillo, porque el cuchillo está desnivelado la mayoría de las veces por un mal afilado y por culpa de la chaira. Sí, por esa razón es que con el afilador que yo vendo, que consigues conmigo, yo vendo unas bandas abrasivas también junto con el afilador para mantener el filo y son más eficientes, por si las quieres ver en el video que se llama Razones para comprar un afilador. Bueno, entonces esa es la razón por la cual los alimentos se te quedan pegados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pulir y vas a hacer este movimiento de revisión, ¿sí? Este movimiento de revisión con tu cuchillo sobre una superficie plana hasta que tú veas que al hacer este movimiento él apoya completamente contra la superficie y no te queda ningún espacio ni ningún aire acá en esta parte del cuchillo. Listo, eso por ese lado, tanto para el cuchillo arcoíris del carnicero como el cuchillo de la casa, ¿sí? Si fuese una cuchilla, como por ejemplo, bueno, hay diferentes tipos de cuchillas realmente, pero si por ejemplo tu cuchilla fuera plana, un tipo de cuchilla que tú utilices para cortar algo así de manera vertical, como por decir algo, un queso, que tienen filo por un solo, bueno, realmente cuando llegan acá y llegan mal afiladas, eso tiene filo por los dos lados, pero realmente cuando uno tiene un elemento de corte, ¿sí? que para cortar no hace este movimiento, sino que simplemente baja para cortar a presión, ese tipo de herramientas deben tener filo por un solo lado, ¿sí? Eso se los voy a abordar después en un video que se va a llamar
conceptos básicos de afilado que se los debo hace como un año y que no lo he podido grabar, pero yo lo voy a hacer porque yo soy un hombre que le da valor a la palabra. Sí, yo soy un hombre de palabra y les voy a hacer ese video. Cuando no sé, no me voy a comprometer, pero que se los voy a hacer, se los voy a hacer. Listo. Entonces, si tu cuchilla es plana completamente, vas a hacer exactamente el mismo proceso que les acabé de explicar aquí con el cuchillo arcoíris, ¿sí? Con el cuchillo mágico, ¿sí? Para que le regreses nuevamente toda la línea plana al cuchillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no, sí, es exactamente lo mismo, porque si tu cuchilla te queda arqueada por partes o en las puntas te queda levantado, si por ejemplo tú tienes la cuchilla y vas a cortar algo que es más pequeño, que es menos angosto que el ancho total de tu cuchilla, me explico. Si tu cuchilla es de acá, digamos de acá hasta acá, de estos extremos, y lo que tú vas a cortar es nada más, digamos, estos 3 deditos, ¿sí? Entonces no pasa nada si la cuchilla en las esquinas te queda así levantada, ¿sí? No pasa si en esta esquina la cuchilla te queda levantada, si lo que tú vas a cortar es más pequeño que el largo total de la cuchilla. Pero si lo que tú vas a cortar es exactamente de todo el ancho de la cuchilla, sí o sí tu cuchilla debe estar completamente plana, así como por ejemplo las cuchillas de imprenta, las cuchillas de guillotina de las imprentas donde cortan las tarjetas de presentación, revistas, libros, etcétera, que esas cuchillas tienen filo por un solo lado porque ellas tienen un medio leve movimiento así. Si esas cuchillas cuando están en el aire están acá en esta posición y para cortar hacen un medio desliz así de esta manera y ahí es donde cortan, ¿sí? Lo mismo, si una cuchilla de esas llega a tener una fisura, un doblez, un golpe o una parte que no asienta bien contra el fondo, cuando vayan a cortar esa parte de esos libros, de esas tijeras, de esas tarjetas de presentación, de ese papel, sea cual sea, esa parte les va a quedar un pedazo unido y no se va a despegar, por lo tanto ese trabajito se les va a dañar. Bueno, entonces esa es la importancia con respecto a las cuchillas. Ahora, si tu cuchilla no fuera plana, completamente, sino que fuera una cuchilla tipo media luna, como esta, permítanme les muestro. Si fuera una cuchilla tipo media luna, como esta, ¿sí? Bueno, esta me sirve para el ejemplo de lo que les estaba contando ahorita. Si tu cuchilla, esta cuchilla es la que necesitaba, no había caído en cuenta. Si tu cuchilla es plana completamente, plana acá, o sea recta, me refiero a recta de manera horizontal. Si tu cuchilla es recta y lo que vas a cortar es menor que el largo total de la cuchilla, no importa si tu cuchilla en los extremos te quedó levantada, ¿sí? No importa si no apoya completamente. ¿Por qué? Porque mientras que apoye completamente en la zona donde tú vas a cortar, con eso es suficiente, ¿sí? Con eso es suficiente. Pero si lo que tú vas a cortar, ¿sí?, es de largo, miren, aquí casa perfecto. Si lo que tú vas a cortar es exactamente del mismo ancho de la cuchilla, esa irregularidad la tienes que corregir para que la cuchilla te funcione como es. Si no, eso te va a quedar mal. Si estamos hablando, por ejemplo, el año pasado llegó una clienta de una empresa que fabrican ciertos elementos, no sé cuáles, ciertos elementos en plástico, ¿sí? Entonces ellos lo que hacían es que tenían una máquina por donde se mete un trozo de algún material, llámese madera o plástico, con el objetivo de que él pase y adentro hay un tambor que tiene unas cuchillas que gira, ¿sí? Y ese tambor lo que hace es que va quitando una capa de material de principio a fin de manera uniforme, ¿sí?, y pareja para aplanar esa superficie. Resulta que tenían un problema porque una de las cuchillas estaba golpeada, una no, las 3 estaban golpeadas, sabrá Dios por qué. Entonces cuando metían el material, él pasaba al otro lado, o sea, entraba en la máquina hacía el trabajo y lo expulsaba. Y cuando lo expulsaba,
habían pedacitos que le quedaban así como unos montoncitos, como unas punticas a todo lo largo de la tabla, ¿sí? De la superficie pues que estaban trabajando. Entonces era por eso, porque la cuchilla tenía un golpe, entonces en esa parte donde tenía el golpe, claro, como esa parte estaba más alta que el resto de la cuchilla, en ese lado la cuchilla simplemente no alcanzaba a sentarse completamente, entonces por consiguiente les quedaba un pedacito encima, entonces ese material les quedaba, no cumplía con los estándares pues que ellos necesitaban. Entonces esa es la importancia con respecto a las cuchillas planas, ¿sí? Con respecto a mantener el ángulo de corte. Las cuchillas que son tipo media luna, ¿sí? Estas cuchillas que son así tipo media luna, con estas cuchillas no pasa nada, ¿sí? A ver, con estas cuchillas no pasa ese problema. ¿Por qué? Porque por lo general, estas cuchillas que son así con este tipo, si bien solamente tienen filo en un solo lado, así como esta que vemos acá, estas cuchillas normalmente van puestas en un soporte, ¿sí? En un plato giratorio. Aquí hay una cuchilla y aquí hay otra, y ese plato gira, entonces la cuchilla llega y está haciendo este recorrido, ¿sí? La cuchilla está haciendo este recorrido, está haciendo este recorrido así en círculos. Sí, entonces realmente la cuchilla lo que está haciendo es cortar así. Sí, ella lo que está haciendo es esto: cortar así lo que sea que le atraviesen, llámese carne, embutidos, chorizos, jamón, frutas, verduras, no sé, etcétera. ¿Sí? Entonces en ese caso una fisura en el filo no nos va a afectar tanto como cuando la cuchilla es plana. Lo que sí es que nos va a maltratar lo que sea que estemos cortando. ¿Cómo maltratar? O sea, que no va a salir, en cuanto a la presentación del producto final, no te va a salir tan bien ni tan pulido como tú quisieras, para que el cliente o el consumidor final lo vea bonito y pulido y agradable a la vista, ¿sí? Sino que te lo va a dejar maltratado, como si lo cortaras con los dientes en vez de con una cuchilla, ¿sí? En estos casos, si tú tienes una fisura, un golpe, un doblez, un hundido en una parte de la cuchilla, si la cuchilla tuviera acá en esta parte, supongamos, un golpe, ¿sí? Aquí donde está este punto, y yo decido afilarla sin restaurar primero esta forma, sino que decido afilarla y que aún acá en esta parte donde está esta deformidad quede con filo, deforme pero con filo, como el corte de esto es por giro, mientras esta parte de acá así esté por encima del resto de la línea de corte. Voy a repetir porque no estaba mirando la cámara, estaba mirando la cuchilla. Si la cuchilla tiene un golpe acá, ¿sí? Un golpe, tiene una deformidad aquí, un hundido, y la cuchilla a causa de ese golpe aquí en esta parte está por encima del filo, por encima de esta línea de corte, ¿sí? De esta línea de corte que estoy trazando aquí con el marcador, mientras la cuchilla en esta parte de acá, que está por encima de la línea de corte, tenga filo, no pasa absolutamente nada, porque como esta cuchilla corta girando, no pasa nada, ella aquí igual va a cortar, ¿sí? Pero si acá esta parte de aquí, este hundido, no tuviera filo, sino que estuviera plana o hundida, esa parte de aquí apenas toque el elemento que estemos cortando, esto sí me va a dañar el producto. Listo, eso es supremamente importante. Por lo tanto, restaurar la línea de corte en una cuchilla de este tipo ya se los dejo a su discreción, pues a su criterio de si lo quieren hacer o no. Porque ¿qué pasa? Si el golpe es pequeñito, pues no pasa nada. O sea, si la fisura es muy pequeñitica, ¿qué hago yo? Simplemente cojo la cuchilla aquí sobre mi piedra de afilar y voy haciendo este movimiento, ¿sí? Aquí de esta manera, de principio a fin, hago este movimiento y voy restaurando la línea de corte de manera que me quede tal cual como estaba originalmente de fábrica, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Si por ejemplo el golpe no es pequeño, sino que es un golpe muy grande, ¿sí? No es lo mismo yo quitar material, voy a rayar en este lado, no es lo mismo yo quitar material de una cuchilla para eliminar un golpecito de este tamaño, hacer un puntico aquí diminuto, no es lo mismo yo eliminar material de una cuchilla para eliminar este golpecito que yo quitar material para eliminar este golpe. Sí, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que quitar material, quitar y quitar y quitar y quitar, tal y como les estaba explicando ahorita con el machete, que por si se preguntaban que si eso se podía quitar afilando. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que quitar y quitar y quitar capas de metal hasta que esta línea de corte me quede nuevamente por detrás del golpe, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes toda la cantidad que habría que quitar de material de esquina a esquina hasta restaurar nuevamente la parte, la parte de la línea de corte. Entonces, por eso les decía que se los dejaba a su criterio, porque en este caso, cuando el golpe es muy profundo, ¿sí? Cuando el golpe es muy profundo, es mejor afilar acá donde está el golpe, sacarle filo a ese pedazo, al igual que al resto de la cuchilla, que eliminar toda esta capa de material de extremo a extremo hasta que la fisura desaparezca. Listo. Así que valórenme pues que esta es información muchísimo más avanzada y profesional que no van a encontrar en ningún canal de YouTube, de eso estoy seguro, ¿sí? Entonces aquí les dejo pues esa información y ya con eso damos por terminado. Les cumplo mi palabra de hablarles acerca de los diferentes elementos en los que se puede restaurar la línea de corte. Si quizá tienes algún otro caso puntual diferente, o bueno, se me pasó a ocurrir algo y te quedaron dudas, en los comentarios me los puedes dejar. Listo. Entonces, mis estimados amigos, les agradezco mucho por su valioso tiempo. Por favor, no se vayan sin ver el video que se llama Aquí te enseño, para que sepan cómo me pueden ayudar a seguir con esta maravillosa labor que exige demasiado tiempo y trabajo para poderles traer este contenido a ustedes. Bueno, si estás acá por primera vez, te doy la bienvenida. En este canal pretendo enseñarte cómo afilar tus herramientas de manera real y eficaz, y si me lo permites, sacarte del engaño acerca de tantos trucos caseros que hay en internet para supuestamente afilar y que para lo único que sirven es para hacer daños y para engañar a la gente. Te cuento que una de las razones por las cuales esos videos con trucos caseros inútiles, absurdos e ilógicos para supuestamente afilar son tan mundialmente famosos y tienen tantos millones de personas engañadas en todo el planeta es porque la gente se suscribe, los comparte, les da like y para bien o para mal los comenta. Así que si la información que te voy a dar aquí y la que ya te he dado de aquí hacia atrás te parece relevante, útil, importante y que tiene vigencia durante toda la existencia de la humanidad, te invito a que hagas las acciones de rigor de suscribirte, etcétera, para que esta información pueda llegar a muchas más personas. Te cuento que YouTube, cada vez que tú miras videos inútiles y perjudiciales, como por ejemplo el afilado con la botella, el papel de lija o el papel de aluminio y mil barrabasadas de ese tipo, YouTube no verifica si eso es verdad o no, si eso juega en tu contra o no, o si es un engaño. Ellos lo único que van a hacer es que te van a sugerir cada vez más videos y videos inútiles de esa misma calaña, ¿sí? Así que si los videos míos te parecen útiles y beneficiosos, te invito para que me apoyes, para que ayudemos a muchas más personas a hacer su propia solución y para que juntos entre todos disminuyamos el impacto ambiental debido a tanta generación de residuos de elementos que todavía sirven y que lo único que necesitan es un poco de filo. Listo. Entonces les agradezco mucho, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video. Bueno, hasta luego.